Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, una de rebelión y de transformación total. Hablamos de una era donde las ideas, de repente, se volvieron más poderosas que las espadas, y de cómo de todos esos conflictos, bueno, de ahí nació el mundo que conocemos hoy. Y a ver, esta pregunta no es solo para un libro de historia, ¿eh? Es que es la clave para entender por qué nuestra sociedad es como es, con sus tensiones, sus estructuras de poder, todo. Así que, bueno, vamos a ver si podemos desarmar esta pregunta pieza por pieza. Para entender todo este lío, vamos a dividir la historia en 4 partes. Vamos a empezar por el principio, claro, por esas primeras grietas que aparecieron en el viejo sistema. Veremos cómo el dinero, que empezaba a fluir de otra manera, y unas ideas completamente nuevas, comenzaron a moverle el piso a un mundo que parecía que nunca iba a cambiar. Y todo esto empezó básicamente con 2 terremotos, pero no de los que mueven la Tierra, sino de los que mueven las ideas. Por un lado, una forma totalmente nueva de ver qué es la riqueza. Y por otro, una pregunta que lo cambió todo. ¿Quién debería tener el poder en realidad? Miren, lo que es realmente interesante de esta línea de tiempo es que nos deja claro algo. El capitalismo no apareció de un día para otro, para nada. Fue algo que se fue cocinando a fuego lento durante siglos. Creció casi en secreto, a la sombra del feudalismo, tomando fuerza en esas ciudades comerciales del Mediterráneo llenas de vida. Y ya para el siglo XVIII, con las ideas de gente como Adam Smith y David Ricardo, digamos que ya estaba listo para salir a la luz y retar al sistema que había dominado por siglos. Y esta definición es fundamental. Pensemos por un momento en un mundo donde lo único que importaba era la tierra. Ser dueño de la tierra lo era todo. Pero de repente, ¡pum!, la riqueza ya no está solo ahí. Ahora está en las máquinas, en los talleres, en el comercio, hasta en las ideas. Y lo más revolucionario de todo es que esta nueva riqueza no dependía de tu apellido. Cualquiera con ingenio podía tenerla. Esa fue la idea que lo puso todo de cabeza. Y aquí lo vemos claro, el choque de dos mundos. De un lado, el antiguo régimen. El poder venía de tu cuna, de tu linaje, de la herencia. Del otro lado, esta nueva fuerza, la burguesía. Su poder no venía de un título de nobleza, sino de su habilidad para los negocios, para el comercio, para acumular capital. Era inevitable que chocaran. No había espacio para los dos. Y si hubo un arma secreta en toda esta historia, fue la imprenta. ¡Qué invento! De pronto, las ideas ya no se podían encerrar, se escaparon de los palacios, de las iglesias y se esparcieron como pólvora. Libros, panfletos, todo el mundo empezó a leer sobre economía, sobre política, sobre libertad. Los reyes intentaron controlarlo, claro, pero ya era demasiado tarde. La censura ya no podía hacer nada. Bueno, ya tenemos los ingredientes, una nueva clase social con dinero y unas ideas que son pura dinamita. Ahora veamos qué pasa cuando alguien finalmente enciende la mecha. Prepárense, porque el mundo está a punto de ponerse, literalmente, de cabeza. Hablar de la Revolución Francesa no es hablar de un solo evento. Fue un verdadero torbellino. Imagínense, arrasó con 1000 años de reyes y nobles en un abrir y cerrar de ojos. En muy pocos años, vimos cómo caía la Bastilla, cómo se escribía la Declaración de los Derechos del Hombre y, al final, cómo la cabeza del mismísimo rey rodaba por la guillotina. Fue, sin duda, el fin de un mundo. Ok, ya no hay reyes. Se acabaron las monarquías absolutas. La gran pregunta era, ¿y ahora qué? ¿Cómo organizamos esto? Y lo interesante es que no hubo una sola respuesta. Cada quien lo intentó a su manera. En Estados Unidos, por ejemplo, crearon una Unión Federal de Estados. En Francia, todo lo contrario, un poder súper centralizado en París. Y en Suiza, algo distinto, un sistema de pequeños gobiernos locales, los cantones. 3 experimentos, 3 formas de imaginar una república. De muchos, uno. Esa es la idea. En latín suena más elegante, e pluribus unum, y es el lema de Estados Unidos. Y la verdad es que resume perfectamente su experimento político. ¿Cómo haces para crear una sola nación a partir de un montón de estados diferentes, cada uno con su propia personalidad? Bueno, pues así. Fue un modelo bastante audaz, sobre todo para un territorio tan gigante y diverso. Pero claro, la historia no es un cuento de hadas. La revolución no trajo la felicidad para todos. Este nuevo mundo capitalista, pues creó sus propios problemas, sus propias injusticias. Y eso, como era de esperarse, provocó que surgieran otras ideas, mucho más radicales, que decían que la revolución se había quedado a medias.
Y llegamos a 1848, y otra vez las calles de Europa estaban en llamas. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los que habían puesto el cuerpo en las barricadas luchando por la libertad, se dieron cuenta de algo. Se sentían totalmente traicionados. Para ellos, la libertad de la nueva élite, de la burguesía, se traducía en jornadas de trabajo interminables, sueldos que no alcanzaban para nada y condiciones de vida terribles. Ese descontento iba a ser la cuna de nuevas ideologías muy potentes. El liberalismo. Esa fue la idea que impulsó la primera gran ola de revoluciones. La idea central era bastante simple: defender al individuo del poder del Estado. Querían libertad de expresión, derecho a la propiedad privada, libertad para comerciar. Esas eran sus grandes banderas. Pero entonces llegó el socialismo y lanzó una pregunta bastante incómoda. Oigan, ¿de qué nos sirve tener libertad para hablar si no tenemos libertad económica para vivir? Y su respuesta fue radical. Decían que la única forma de tener igualdad de verdad era si los medios de producción, o sea, las fábricas y las tierras, estaban en manos de los trabajadores, no de unos pocos dueños. Y si el socialismo parecía radical, esperen a escuchar esto. El anarquismo fue un paso más allá. Para ellos, el problema no era si el gobierno era bueno o malo, si lo tenía un rey o un presidente. El problema era el gobierno en sí, el Estado. Su propuesta era, directamente, eliminarlo. Imaginaban una sociedad que se organizara sola, en comunidades libres y autónomas. Una idea potentísima que, de hecho, todavía resuena mucho hoy en día. Entonces, después de tanta revolución, tanta sangre, tantas ideas y contraideas, ¿en qué quedamos? Bueno, esta época no nos dejó un mundo resuelto y en paz. Para nada. Nos dejó un campo de batalla de ideologías, un legado de conflictos que, si lo pensamos bien, son los mismos que seguimos intentando resolver hoy. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que sigue flotando en el aire después de todo este recorrido. Es el debate que nació en esa época y que honestamente sigue tan vigente como entonces. Después de siglos de intentarlo todo, ¿cuál es la mejor forma de organizarnos como sociedad? ¿Deberíamos poner en el centro al individuo, a la comunidad o al Estado? Ahí queda la reflexión.